Enlace covalente. Introducción. Este enlace se va a dar cuando se combinan un no metal, un elemento no metálico, con otro elemento no metálico, con otro no metal. Entonces, uy, qué fisno, entonces. Entonces, se produce, como digo, el enlace covalente. Si recordáis, cuando vimos el enlace iónico, lo que se producía era un robo de electrones por parte del elemento más electronegativo al menos electronegativo, es decir, de un no metal con un metal. Sin embargo, como aquí tenemos dos no metales que se encuentran aproximadamente en la misma zona de la tabla periódica, en el lado derecho, eso significa que sus electronegatividades van a ser similares, parecidas. Luego la electronegatividad de cada uno de ellos va a ser muy parecida. Consecuencia de eso, no va a haber ninguno de esos elementos que tenga una avidez grande, mucho mayor que la del otro, por electrones, por lo tanto no va a haber ninguno que le quite ese electrón al otro. Aquí lo que ocurre es un acuerdo más amigable. Van a compartir electrones, de modo que el enlace covalente se basa en que ambos elementos comparten uno o más pares de electrones. Este es el kit. ¿Para qué? Pues como siempre, para alcanzar una estructura más estable. Una estructura más estable. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Flúor. Vamos a tomar el flúor. Bien, el flúor tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2p5, la cual, como veis, en su orbital p está casi completo, luego que si colocamos el diagrama este de la cajita y lo rellenamos con esos 5 electrones, 1, 2, 3, 4 y 5, vemos que le falta solamente un electrón. Por eso el flúor es muy electronegativo y cuando se encontraba con un metal era el que tendía a robarle ese electrón. Pero ¿qué pasa si se encuentra, por ejemplo, con otra molécula de flúor? Pues va a tener ese otro átomo, de flúor, va a tener la misma configuración. Va a tener 1, 2, en ese orbital P5 también va a tener la falta de un solo electrón para completarlo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Porque dicen, ¿por qué no lo compartimos? Entonces, compartiendo ese electrón, es decir, uniéndose esas dos moléculas esos dos átomos de flúor para formar una molécula diatómica, ambos van a tener una configuración electrónica, ambos átomos, 1s2, 2s2p6. Y esta es muy estable, esa configuración electrónica es muy estable. Si os acordáis, era la configuración electrónica a la que tendían todos los átomos, que es la de gas noble, y precisamente es por eso por lo que el flúor a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y ese gas va a estar compuesto siempre por moléculas diatómicas, nunca por átomos monoatómicos, porque son mucho más estables cuando se juntan, cuando comparten esos electrones. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de los orbitales, que para eso no hemos dedicado un montón de sesiones a entender el modelo mecano cuántico, bla, bla, bla. Pues los orbitales, esos orbitales P, eran 3, si os acordáis, correspondiente a cada una de esa cajita. Vamos a dibujarlo aquí. Si cogemos los orbitales P de los dos átomos de flúor, vamos a dibujar estas dos cosas. De aquí tenemos el del átomo 1 así. A ver si no me sale esto demasiado virrioso. Vale, y este otro orbital que correspondían a las 3 orientaciones espaciales que tenían esos orbitales P. Vale, pues tenemos que los orbitales tienen este orbital P, vamos a ponerlo completo con sus 2 electrones, este también completo con sus 2 electrones y este solamente tiene uno. Al unirse
al compartirlo, lo que están haciendo es solapando uno de esos orbitales p, de modo que ese otro átomo de flúor, esto sería uno de los átomos de flúor, este el otro, para formar la molécula, tendría también estos orbitales completos, pero este, que lo tenía incompleto, al compartir ese electrón va a adquirir esa estructura tan estable. Aquí lo que sucede, como veis, esto es una zona de solapamiento de orbital, es un solapamiento de orbitales que se conoce, en este caso, un solapamiento frontal. Y eso se conoce como enlace sigma del enlace covalente. Ese enlace, el enlace sigma, aquí lo hemos visto en la formación de la molécula diatómica del flúor, pero puede ocurrir entre otros orbitales. Aquí hemos visto un solapamiento frontal entre un orbital p y otro orbital p, pero puede ocurrir también ese enlace sigma entre, supongamos, el hidrógeno. Bien, pues el hidrógeno tiene estructura sencillísima, 1s1, pues 2, el orbital s era circular, de modo que dos moléculas, estoy yo hoy un poco, dos átomos van a unirse para formar una molécula, compartiendo esos dos electrones y adquiriendo en la molécula atómica de hidrógeno una estructura 1s2 mucho más estable. Por eso al hidrógeno le pasa lo mismo. En estado gaseoso siempre se encuentra en estado molecular y no monoatómico. También puede ocurrir, aquí tendríamos un enlace sigma SS. También puede ocurrir SP. Si cogemos y creamos el fortísimo ácido fluorhídrico, que tendría los orbitales del flúor en ese nivel más externo, y si os acordáis, si pongo ahí este sería el flúor y esto sería el hidrógeno, teníamos estos, si os acordáis, estos dos completos, lo hemos visto aquí, y aquí tenía nada más que un electrón, y el hidrógeno también tenía en ese orbital un electrón. Comparten electrones y de nuevo tenemos un enlace sigma. Luego esto sería un enlace sigma hidrógeno-hidrógeno y esto sería un enlace SS, orbital S, orbital S, y esto sería un enlace sigma, orbital P, orbital S. Formando el ácido, en este caso estarían unidos formando el ácido fluorhídrico. Bien, hasta ahora espero que todo correcto. Vamos a seguir con ejemplos un poco más, no complicados, sino distintos. En este caso hemos visto que estaban compartiendo un electrón. Vamos a ver ahora qué pasa si comparten más de un electrón, formando más pares electrónicos compartidos. Vamos a ver el ejemplo del oxígeno. El oxígeno tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, p4. Voy a pasar directamente a colocar sus orbitales del p. Tenemos los orbitales p, vamos a dibujarlos primero y luego colocamos sus electrones. Entonces los electrones van a tenemos que colocar 4, por lo tanto lo que vamos a tener es un orbital, va a estar completo, y otro, ya tendríamos 2 electrones, y los otros 2 orbitales van a tener un electrón cada uno. ¿Qué va a ocurrir? Pues si se encuentra otro átomo de oxígeno, van a formar el enlace sigma que ya conocemos, con uno de los orbitales p del otro átomo de oxígeno, entonces van a compartir aquí un electrón. Este otro átomo también tiene este otro orbital p completo, pero solamente tiene un electrón en ese restante orbital p. ¿Qué ocurre? No puede ocurrir un sigma. En este caso están más alejados. Aquí lo que ocurre, en vez de un solapamiento
frontal, ocurre lo que se llama o se conoce como un solapamiento lateral entre este enlace, entre este orbital P y este otro orbital P, de modo que ambos van a compartir ese par de electrones formando otro tipo de enlace covalente por solapamiento, en este caso, no frontal, sino lateral. Y a eso se le conoce como enlace pi. Otra letrita griega. El enlace pi es, como veis, los orbitales están más alejados, de modo que va a ser un enlace menos estable, va a ser un enlace más energético que el sigma. O que si tomamos su energía, efectivamente la energía del enlace pi va a ser mayor que la energía del enlace sigma, lo cual significa que el enlace pi es menos estable. Pero no deja de ser otro acuerdo entre átomos para compartir esos electrones y alcanzar una estructura más estable. En este caso ya habría adquirido el oxígeno molecular. Cada uno de sus átomos tendrían la estructura electrónica 1s2, la configuración electrónica 1s2, 2s2, p6, porque estarían compartiendo esos otros dos átomos y llenando sus orbitales p. Como no nos vamos a poner a dibujar orbitales cada vez que queremos representar una molécula en la cual hay enlaces covalentes, lo que se hace es una notación más sencillita. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, pues se indica por rayitas que hay dos enlaces covalentes entre ellos. En el caso aquí lo hemos visto ya, por ejemplo, pues tendríamos que esta unida con una rayita, pues sería eso, el ácido fluorhídrico se colocaría así. En el caso del flúor, este de aquí, así, con una rayita. Entonces esa rayita indica enlace covalente. Hablando precisamente del número de pares de electrones que comparten, estamos en realidad hablando de covalencia. Lo mismo que teníamos la electrovalencia en el caso del enlace iónico, tenemos la covalencia en el caso del enlace covalente. Por lo tanto, la covalencia no es más que el número de enlaces que un elemento es capaz de formar. Capaz de formar por un elemento. En el caso del flúor, ¿cuál es su covalencia? ¿Cuántos enlaces puede formar? 1. Entonces la covalencia es 1. En el caso del oxígeno, ¿cuántos enlaces puede formar? Hemos visto aquí 2. Pues la covalencia es 2. Sin embargo, no siempre es tan directa o es tan directo el saber, el deducir la covalencia de que va a tener un elemento viendo su configuración electrónica. Para eso voy a poneros el ejemplo de un átomo muy común porque produce una enorme y variadísima cantidad de compuestos en la química orgánica, que es el carbono. El carbono tiene la configuración electrónica 1s2, 2s2p2. Si colocamos sus cajitas, por verlo más claro, en vez de tanto orbital, tenemos que en el segundo nivel el S está completo con sus electrones y el P, los orbitales P, van a tener dos de ellos con un solo electrón y otro de ellos vacío. Eso indicaría en un principio que puede tener una covalencia ¿de cuánto? Pues podría compartir 2 electrones, de 2. Sin embargo, eso no es muy estable, ¿veis? Porque fijaros, va a quedar incluso un orbital P vacío. Eso significa que no se parece en nada, quedaría con un S2 P4, de modo que eso no es demasiado estable. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que va a tender a adquirir una estructura mucho más estable. ¿Cómo? Promocionando un electrón del orbital S al P, que tiene vacío, quedando la siguiente configuración.
1s1, p3 con un electrón en cada uno de sus orbitales. Eso significa que su covalencia va a cambiar y en este caso va a tener una covalencia de 4. Covalencia de 4, porque puede compartir 4 de sus electrones. Esa es muchísimo más estable, por supuesto. Esta de aquí, esta covalencia 4, es mucho más estable. Y es la que va a tender a formar, es la que demuestra más claramente el carbono, y por eso cuando se combina con otros elementos es la más utilizada. En el caso de la química orgánica tenemos, por ejemplo, el metano, que es CH4. Pues en realidad está formando enlace covalente con cada uno de esos 4 átomos de hidrógeno. Bueno, esto sería el metano. Espero que haya quedado claro y continuamos en el siguiente vídeo.